Saludos, estimados participantes. Mi nombre es Juan José Paredes y voy a ser su facilitador en la cátedra de Derecho Civil 2, correspondiente a lo que es la materia de bienes y derechos reales. ¿Cuál es la importancia de esta materia? Eh, Probablemente sea su primer trabajo como abogados. Tal vez lo primero que alguien le diga es que tienen que redactar un contrato de compraventa, bien sea un inmueble, bien sea un vehículo, o redactar un contrato de arrendamiento. Gracias. O redactar un contrato de arrendamiento o algo que tenga que ver con una sucesión. En definitiva, algo que tenga que ver con un bien o un cúmulo de bienes o con una cosa, ¿no? Es por ello que es necesario no solo, por ello no solo es necesario saber cuáles son los bienes que integran el derecho civil venezolano, entender las distintas instituciones que relacionan o que se relacionan con el derecho civil venezolano, sino también entender cuál es el contenido de estas, entender en qué se trata la posesión, entender de qué se trata la propiedad, entender de qué se trata el derecho de uso, de habitación, el derecho de usufructo, una servidumbre. ¿Cuáles son estas situaciones y cómo estas afectan a los particulares para poder brindar una asesoría jurídica pertinente? Y se los vuelvo a repetir, es probablemente lo primero que los van a buscar para trabajar o lo primero que los va a hacer sentir abogados una vez que salgan a la calle y tengan su título universitario. Antes, y habiendo dicho eso, habiendo dicho este preámbulo, quiero darle la bienvenida a este nuevo periodo académico, a este nuevo año 2024. Les deseo el mayor de los éxitos, les deseo no solo a nivel académico, sino también personal, el mayor de los éxitos y las mayores victorias. De mi parte, me presento otra vez, soy Juan Paredes, pueden comunicarse conmigo por la plataforma con respecto a cualquier duda que tengan con la materia o con alguna actividad, o si tienen dudas con algún autor o algún concepto. Con respecto a lo que es la doctrina o qué material vamos a usar en esta materia, vamos a usar primero el Código Civil y la Constitución. El Código Civil es el de 1982 y la Constitución la del 99. Y en doctrina, yo suelo trabajar con dos autores fundamentales. El primero es Aguilar Gorrondona, su libro de Derecho de Bienes y de Cosas, Bienes y Derechos Reales, y José Manuel Simone Gaña, ¿no? Habiendo dicho todo eso, pues vamos a dar otro tipo de preámbulo, aparte de lo que ya se había dicho anteriormente. La materia de derecho civil bienes viene a incorporar distintos conceptos de lo que es el derecho de bienes y el derecho real en Venezuela. Es aquel derecho que vincula a las personas con las cosas o con los bienes de materia jurídica. También vamos a analizar dentro de esta materia distintos conceptos, como lo es la propiedad, el derecho real de propiedad, las limitaciones a la propiedad, la forma de defender la propiedad, el derecho de posesión, cómo defender la posesión, lo que es la posesión legítima, la posesión ilegítima, la posesión precaria. Vamos a ver cosas como lo que es el derecho de uso, el derecho real de habitación, el derecho de usufructo, el derecho de servidumbre. Vamos a ver también lo que es la comunidad, las distintas comunidades que existen dentro del derecho civil venezolano y los derechos de los comuneros y los deberes de estos dentro del régimen de comunidad. Es más o menos un aspecto general de qué es lo que se pueden conseguir en esta materia. Habiendo dicho todo lo anterior, empecemos y entremos en contenido. El primer punto que vamos a analizar es el objeto del derecho. El objeto del derecho para Manuel Simón Egaña es aquello sobre lo cual recae el poder que detenta quien tiene la posesión activa de la relación jurídica. De llegarse a la conclusión de que el objeto es algo que está fuera de los sujetos de la propia relación. Entendamos una relación jurídica en la cual hay dos partes con intereses contrapuestos, pero que se satisfacen mutuamente. Por ejemplo, en un contrato de opción a compra-venta o en un contrato de compra-venta, tenemos al vendedor que quiere vender y quiere que le paguen. Y el comprador, tenemos al vendedor y tenemos al comprador. Ambos tienen intereses contrapuestos. Uno quiere vender y el otro quiere que le paguen. Uno quiere tener la cosa y el otro tiene que entregarla. Esos intereses se satisfacen y eso
es el centro de la relación, las partes dentro de la relación, pero el objeto, aquello sobre lo cual gira esa relación, es la cosa. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta o de opción a compra-venta, tenemos dos partes, el comprador y el vendedor, pero esas partes las une el objeto del derecho. Por ejemplo, una casa, un vehículo, es aquello externo a las dos partes sobre lo cual recae el mundo jurídico o el aspecto jurídico. El objeto del derecho no tiene que ser confundido con el derecho objetivo y tampoco con el contenido del derecho. Volvemos anterior. El objeto del derecho es aquello sobre lo cual recae la relación jurídica existente entre partes. El objeto del derecho se diferencia del derecho subjetivo, puesto que el derecho subjetivo es aquella potestad que tiene una de las partes de decir esto es mío, o yo soy poseedor de esto, o yo tengo unos usufructos sobre eso. Es un carácter más personal, pero el hecho de que alguien diga de que algo le pertenece, de que está en posesión de algo, no hace de que este sea el centro de la relación jurídico-material, sino que lo hace con la cualidad de pertenecer a esta relación jurídico-material. Tampoco debe ser entendido con el contenido del derecho, y es que cada derecho real tiene un contenido diferente. Por ejemplo, volvamos al caso de la compra-venta. Está Juan, que tiene una finca, y Pedro, que quiere comprarla. Uno quiere comprar, otro quiere vender, estas son las partes de la relación. Pero aparte de esto, tenemos lo que es el objeto del derecho, que es la finca. Juan tiene la propiedad de la finca y sobre esa propiedad tenemos un contenido del derecho bastante específico, el derecho de uso, el derecho de goce y derecho de disposición, ¿no? Son los tres puntos sobre los cuales se integra la propiedad. Pero supongamos de que sobre esa misma propiedad pasa una servidumbre, una tercera persona tiene una servidumbre, entonces, y esa servidumbre quiere venderla o quiere traspasarla o quiere hacer algo con esa servidumbre. Entonces, estamos hablando de que esa servidumbre puede pasar sobre el bien, pero sobre ese bien ya también pesa un contenido diferente, como lo es la propiedad. No sé si me explico o si se me entiende. Son cosas diferentes. Eh, los derechos que pueden existir sobre un mismo bien. Sobre esa misma finca puede existir un usufructo, también puede existir una enfiteusis, también puede existir una servidumbre y puede existir una propiedad. Todo en un conjunto. Y a pesar de que todo recae sobre el mismo objeto del derecho, son derechos diferentes que tienen un contenido diferente que los constituye y los diferencia entre sí. En materia de derecho civil, con respecto al derecho civil y bienes y derechos reales, el objeto del derecho siempre van a ser las cosas, cosas como aquello que no es humano, aquello externo a una relación jurídico-material entre dos o más personas. Y es que la definición más simple o la definición más amplia nos define las cosas como todo aquello que no es humano, que no comparte las características del humano, que no tiene un raciocinio o que a pesar de que comparte ciertas características del humano, como por ejemplo eh, el sueño, respirar, alimentarse, como los animales, le falta el raciocinio. No puede ser entendido como un humano. Todo aquello que no es humano es una cosa y es definida por el artículo 525 del Código Civil que dice que las cosas son bienes inmuebles o muebles, ¿no? Es una definición bastante concreta que me aleja bastante de distintas circunstancias, como lo que es la clasificación de los muebles, el objeto del derecho, pero me permite entender una cosa, que las cosas son o bienes muebles o inmuebles, una pequeña definición, una pequeña clasificación. En el sentido amplio, cosa es cualquier cosa material, actual o futura, que puede formar parte de las relaciones jurídicas en calidad de objeto de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Cosa es cualquier cosa material, es decir, se puede tocar, se puede palpar. Actual, es decir, que existe en este momento presente, o futura, que puede llegar a existir. Esto puede parecer un poco extraño, pero por ejemplo, existen dos personas, negocian sobre la existencia de una cosecha y a pesar de que no saben cuánto se va a cosechar al final, se sabe que puede llegar a existir un determinado número de la cosecha de algo. Es algo que a pesar de que no existe, se puede negociar en un futuro, que puede formar parte de las relaciones jurídicas en calidad de objeto de las mismas. Volvemos.
Es aquello externo a dos o más personas sobre lo cual recae la relación jurídica, ¿no? Una compraventa, un arrendamiento, una efiteusis, son contratos que se llevan entre dos personas o dos o más personas, pero que siempre va a versar sobre un objeto. En la compraventa se compra algo, en el arrendamiento se arrienda un inmueble, ¿no? Siempre es aquello externo sobre lo cual recae la relación jurídico-material. Pero también tenemos una definición en sentido restringido que señala que son los objetos materiales del mundo exterior sobre los cuales puede recaer los derechos reales. Esta definición es un poco más concreta. Ya no me habla de lo que son las cosas futuras o actuales o la disposición que pueda tener una persona sobre ellas, sino que son aquellos sobre los cuales recaen los derechos reales. ¿Qué quiere decir esto? Y es un poco más amplio en este último punto, porque los derechos reales no solo me habla de lo que es la calidad de objeto de las relaciones, sino que también puede ser un derecho de propiedad, un derecho de posesión, un usufructo, una permuta, ¿no? Situaciones que me vienen a regular este determinado tratamiento de este bien. Ahora, bien, existe otra definición por parte del autor Gorrondona, Aguilar Gorrondona, que señala que las cosas son una realidad impersonal o una porción del mundo exterior, es decir, es algo externo a las partes, a pesar de que una persona tenga la propiedad de un inmueble y quiera venderlo, ese deseo o ese derecho subjetivo es externo a a ese bien en concreto. ¿No? Se trata de una realidad impersonal, es decir, aquello que no es humano, o una porción del mundo exterior, material o inmaterial. ¿Qué quiere decir inmaterial? Por ejemplo, tenemos algo material, una casa, pero también tenemos algo inmaterial, una idea, una canción, ¿no? Se puede escuchar una canción, se puede reconocer un derecho de autor, un derecho subjetivo generado de una canción, todo lo que es el proceso intelectual, y sobre ese proceso intelectual existe una propiedad del autor. También tenemos lo que es que sea actual o que sea futura. Las cosas pueden existir actualmente o pueden llegar a existir, y sobre esa posibilidad que lleguen a existir se puede tratar una relación jurídico material que en una determinada sociedad se determina, se considera útil para satisfacer necesidades humanas y que es susceptible de ser objeto de derecho. ¿Qué quiere decir esta última parte? Tenemos las cosas que pueden ser una realidad impersonal, que puede ser material o inmaterial, que puede existir actualmente o que pueden llegar a existir, pero a pesar de que cumplen con todas estas condiciones, no puede interesarle realmente al mundo jurídico. Por ejemplo, está el aire. El aire existe. El aire es una realidad material, todo el mundo lo puede respirar, pero no es susceptible de ser objeto del derecho. ¿Por qué? Porque no puede ser apropiado, ¿no? Entonces, este último punto, como no es susceptible de ser objeto del derecho, le quita todo el carácter de bien y lo deja únicamente como una cosa. Es importante entender, como bien se va a decir más adelante, que no todas las cosas son bienes. Existe un bien que es aquello que interesa al mundo jurídico, aquel que tiene una valoración en el mundo jurídico, y tenemos las cosas, que cumple con todas las condiciones establecidas por Gorrondona, pero si le falta aquello que es susceptible de ser objeto del derecho, pues no va a ser considerado nunca un bien. A pesar de que el mismo Código Civil en el 525 dice que las cosas son bienes, muy bien, las cosas son bienes, muebles o inmuebles. Para que una cosa sea considerada un bien, tiene que cumplir una serie de características. La primera es que pueda ser capaz de satisfacer un interés económico. La existencia de un bien, de una cosa, tiene que poder satisfacer no solo una necesidad humana, sino que esa necesidad humana puede ser traducida en un monto en concreto, en un valor pecuniario en concreto. Luego tenemos de que tenga existencia separada del resto de objetos que la circundan. Por ejemplo, el agua. El agua en un río, pues no podría ser valorada porque está en su conjunto, pero tiene que ser separada. Y esa separación de su conjunto igual tiene que valerle no tiene que hacer que pierda su individualidad, tiene que hacer que valga todavía. Luego tenemos que tiene que ser capaz de la sujeción a un titular. Volvemos al ejemplo del aire. El aire existe, es una realidad material, se puede respirar, pero nadie puede
ser propietario del aire, nadie puede ser propietario de las nubes o nadie puede ser propietario, por ejemplo, del sol. Al no existir esta capacidad de existir una sujeción a una persona, no puede ser considerado un bien. Por eso es que a pesar de que existan cosas, hay cosas que no van a ser interesantes para el mundo jurídico, que no le interesa el ordenamiento jurídico y se van a quedar únicamente en cosas, nunca van a pasar a ser bienes. Luego obtenemos la utilidad. A pesar de que existe una cosa que pueda ser material, que pueda ser actual, que pueda ser futura, si esto no es útil para satisfacer una necesidad humana y esa necesidad humana pueda ser estimable en un valor económico, pues no va a ser considerado un bien en términos jurídicos. Y por último, es la propiabilidad. La propiabilidad que se relaciona con el tercer punto, que sea capaz de la sujeción titular. La sujeción titular es que una persona puede ejercer una propiedad o una posesión con respecto a una cosa, un bien. Y la propia habilidad es que una persona pueda adquirir ese derecho, pueda ejercer ese derecho de una nueva manera. Pero si no se puede vender y alguien no lo puede comprar, entonces no podemos hablar de que ese bien puede ser considerado efectivamente un bien y se va a quedar como una cosa. Dentro de los bienes existen una distinta clasificación o distintas formas de observarlo. La primera es que los bienes son muebles o inmuebles. Esta es la clasificación que me da el artículo 525 del Código Civil. Y es una definición bastante limitada, pero es la primera que se da y por eso es necesario entenderla. Un bien mueble es aquel que por su naturaleza se puede trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, se puede trasladar una manzana, un lapicero, un vehículo se puede trasladar de un lugar a otro. Luego tenemos bienes inmuebles, que por su naturaleza no se pueden trasladar de un lugar a otro. Yo no puedo mover un terreno de un lugar a otro. Yo no puedo mover un edificio de un lugar a otro. Es un bien que por su naturaleza se tiene que quedar en un lugar en específico. Y en medio de estas dos definiciones entre mueble e inmueble, tenemos lo que son conocidos como los semovientes. ¿Qué es un semoviente? Los animales. Es aquello que se puede mover por sí mismo pero que no termina de ser un sujeto de derecho, es un objeto del derecho al cuidado de las personas, el semoviente. Luego tenemos lo que son las cosas o los bienes corporales e incorporales. Corporal es aquello que puede ser palpable, que existe en el mundo material. Por ejemplo, una casa, un vehículo, una computadora, algo que se puede tocar, que se puede observar directamente. Pero también tenemos lo que son los objetos incorporales, el mundo de las ideas, los derechos de autor. Y volvemos al tema de la canción. Existe música, existen letras, eh, algo que puede ser percibido por los sentidos, pero a pesar de que puede ser percibido por los sentidos, no puede ser palpable. ¿Eso le quita su existencia? No. Existe un derecho de propiedad del autor sobre su obra, que a pesar de que no pueda ser tocado o sentido, existe y tiene que ser reconocido. Luego tenemos las cosas fungibles e infungibles. Eh, y la cosa fungible es aquella que no se puede reemplazar por otra. Por ejemplo, se compra una casa, la casa tiene tal registro, está ubicada en tal lugar, mide tanto y le pertenece a tal persona de acuerdo con un documento de propiedad. Es esa casa en concreto, ¿no? No existe otra en el mundo con esas mismas características. Y a diferencia de esto, tenemos las cosas infungibles. Las cosas infungibles son aquellas que se pueden reemplazar por otra de igual naturaleza. Por ejemplo, yo tengo un kilo de arroz y ese kilo de arroz yo lo puedo reemplazar por otro kilo de arroz. Cambiarlo de un kilo de arroz por otro realmente no me va a cambiar el valor. Es un kilo de arroz o un kilo de café, ¿no? Se puede sustituir uno por otro. Igual tenemos las cosas consumibles e inconsumibles. Las cosas consumibles son aquellas que se pueden utilizar una vez y se acaba su utilidad. Por ejemplo, la comida. Se puede comer una vez, es un bien que se puede usar una vez y se acaba. O también se dice el tema del dinero. Yo utilizo el dinero y ya pierdo mi propiedad sobre ese billete. Ya no lo puedo volver a usar. Y a diferencia de los bienes consumibles, tenemos también los bienes inconsumibles, que tienen una diferencia con respecto a los bienes consumibles en que estos pueden ser usados en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, puedo usar un edificio hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año,
el uso constante de estos bienes no va a hacer que pierdan su utilidad, que pierdan su valor jurídico. Eso quiere decir que son inconsumibles. Luego tenemos bienes divisibles e indivisibles. Divisible es que se puede separar en distintas partes. Por ejemplo, una tonelada de café se puede vender en 500 kilos de café o en 200 kilos de café o en 1 kilo de café. Se puede dividir. ¿Y qué es lo que va a afectar? El valor del inmueble, del bien con relación en proporción al bien principal. Si una tonelada cuesta tanto, si yo quito 10 kilos, ese 10 kilos, ese porcentaje o ese valor se va a tomar en proporción a cómo costaría de la unidad principal. Luego tenemos los bienes indivisibles. Los divisibles son aquellos que no se pueden separar. Por ejemplo, yo tengo una pintura, tengo la Mona Lisa. Y de la Mona Lisa no puedo agarrar un pedazo, cortarlo y venderlo, porque eso ya afectaría la integridad del bien. Por su propia naturaleza, ese bien no se puede separar. O por ejemplo, una casa. Yo no puedo agarrar una casa y partirla a la mitad y pretender de que tenga un mismo valor jurídico. Ya la casa perdería toda su utilidad. Es un bien indivisible. Luego tenemos los bienes principales y los bienes accesorios. Los principales, por ejemplo, sería una finca. La finca tiene tantos árboles, tiene tantas cabezas de ganado, tiene determinadas cosas. Ese sería el bien principal. Y los bienes accesorios, por ejemplo, serían los frutos que generaría esa finca, la leche o, por ejemplo, lo que pueda producir el ganado. Serían aquellas consecuencias que dependen principalmente, que dependen de lo principal. Porque recordemos que que lo accesorio siempre va a seguir a lo principal. Si yo tengo algo y ese algo me produce, es porque yo tengo lo principal. Pero es algo accesorio. Luego tenemos los bienes en comercio y fuera del comercio. Los bienes en comercio son aquellos que pueden ser abarcados dentro de la esfera del derecho privado, ¿no? Por ejemplo, se puede vender una casa, un vehículo, aquellos que entran dentro del comercio. Y fuera del comercio son aquellos que no se pueden enajenar. Por ejemplo, no puedo enajenar los territorios de la República. ¿No? Existen prohibiciones de ley que me prohíben dar en venta determinadas cosas. A pesar de que cumpla con todas las características para ser considerado un bien, no se puede enajenar. Dentro de los bienes también tenemos aquellos que son de dominio público y privado. Público que le pertenecen al Estado y privado que le pertenecen a los particulares. Y entre los bienes de dominio público tenemos de dominio público estrictamente, es decir, aquellos que no se pueden enajenar, como los territorios de la República, o aquello de dominio privado de la nación. Por ejemplo, el Estado tiene un presupuesto y con ese presupuesto compra computadoras, compra materiales para las oficinas públicas. Después, la administración puede volver a vender esas computadoras, puede tratar de vender aquel mobiliario que adquirió en su momento. A pesar de que es del Estado, es del dominio privado del Estado y se puede enajenar, a pesar de que sea del Estado. No sé si existe alguna duda hasta este momento. En vista de que no, vamos a proseguir. Esto es el punto general. El objeto del derecho es sobre lo cual recaen las relaciones jurídicos materiales. Existen dos partes, pero el objeto del derecho es aquello externo. Es aquello externo a las personas. Ese objeto del derecho no es ni el derecho subjetivo, es decir, la potestad que tiene una persona de decir que eso es suyo, ni el contenido del derecho, aquello que integra el derecho en sí mismo. Es aquello externo, es un objeto material, es algo inanimado que entra dentro de la relación. Esas cosas, pues pueden ser materiales, pueden ser futuras, pueden ser intangibles, pueden cumplir con una serie de funciones, pero tiene que ser entendido de que es algo que no cumple con la naturaleza del humano. Y a pesar de que puede cumplir con una característica de cosa, de acuerdo con esta definición de Gorrondona, es decir, que puede ser material, que puede ser intangible, que puede ser futura, que puede entenderse como que puede satisfacer una necesidad humana, el hecho de que cumpla con ciertas cosas no puede ser entendida como un bien, porque no puede confundirse nunca una cosa con un bien. El bien son aquellas cosas que le interesan al derecho. Las cosas por sí mismas no le interesan al derecho. Tiene que cumplirse una serie de condiciones. Por ejemplo, que sea capaz de satisfacer un interés económico, que tenga una existencia separada de su bien principal, que tenga la capacidad de ser tener la sujeción a un titular y que tengan una utilidad y que puedan ser apropiables por un tercero.
Una vez que se cumplen todos estos requisitos, estamos hablando de las cosas, que de los bienes, que estos bienes pueden ser clasificados dentro de este punto. ¿Por qué es importante entender esta clasificación? Porque vamos a ver o vamos a tratar de analizar lo que son distintos bienes. Por ejemplo, de acuerdo con el Código Civil, tenemos distintas normativas para vender un bien inmueble que un bien mueble. O, por ejemplo, el bien mueble, con la mera posesión, se puede hablar de un título. En cambio, con bien inmueble sí es necesario tener el título de eso para poder acreditarse el derecho que se tiene. Luego tenemos, por ejemplo, un bien divisible o indivisible. Supongamos que estamos llevando una partición. Dentro de esa partición es importante determinar qué bienes se pueden dividir para poder llegar a un acuerdo y aquellos que no son divisibles o aquellos que son indivisibles, porque justamente sobre estos bienes indivisibles es sobre los cuales se va a nombrar un partidor para que elabore su informe y se proceda al remate judicial. Habiendo entendido todo eso, pasamos al punto siguiente, que es el patrimonio. Normalmente el patrimonio suele ser entendido o relacionado con lo que es un valor económico. Se dice que una persona tiene un patrimonio alto cuando tiene bastante dinero, cuando tiene distintas propiedades o distintas acciones en empresas. Pero esta es una definición que puede tener cierta razón, pero está alejada de lo que realmente es el patrimonio. Y es que el patrimonio no es un conjunto de cosas. El patrimonio es el conjunto de derechos y deberes de contenido patrimonial asociables a una persona. El contenido patrimonial se traduce en que es susceptible de cuantificarlo económicamente. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, siempre lo vamos a entender como los derechos y obligaciones que tiene una persona, pero que tienen un carácter patrimonial, es decir, derechos y obligaciones que pueden ser cuantificados económicamente. Por ejemplo, cuando hablamos de patrimonio no estamos hablando de una casa, estamos hablando del derecho de propiedad sobre esa casa. Cuando hablamos que una persona tiene un déficit en su patrimonio, no estamos hablando de que tiene deudas, tiene obligaciones frente a sus acreedores. Eso es lo que vamos a entender como patrimonio en su noción general, porque también existen distintas concepciones o distintas accesiones de lo que es el patrimonio. Podemos entenderlo el patrimonio bruto, el cual está constituido por el conjunto de derechos patrimoniales de contenido económico que tiene una persona, es decir, el activo patrimonial. Dentro de esta definición solo me interesa lo positivo, por ejemplo, las acciones que tenga la persona dentro de una empresa, los derechos de propiedad que esta persona pueda llegar a tener, aquello que pueda representar un activo dentro de su patrimonio. Pero esta definición o esta concepción es bastante simplista y no me da un concepto o una visión general del patrimonio de una persona, porque el patrimonio, en términos muy concretos, o por ejemplo, en términos contables, es la suma del activo, se le resta el pasivo y el resultado es el patrimonio, saber cuánto tiene realmente una persona entre sus derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Esta definición es lo que se conoce como patrimonio neto. Se entiende la diferencia que hay entre el activo y el pasivo, entre el valor económico de los derechos patrimoniales y el valor económico de las obligaciones patrimoniales. Entonces, por ejemplo, una persona tiene determinados derechos de carácter patrimonial, pero también tiene obligaciones frente a sus acreedores de carácter igualmente patrimonial. De estas obligaciones le tengo que restar el positivo, todos aquellos derechos o todos aquellos beneficios que esta persona pueda tener. Y una vez habiendo restado el pasivo del patrimonio con el activo del patrimonio, podemos entender cuál es la globalidad de ese patrimonio, saber realmente qué es lo que tiene. En lo que a mí respecta, esta es la definición más adecuada, la que mejor entiende lo que es el patrimonio y con la que mejor podemos saber qué es lo que tiene una persona en concreto. Luego tenemos también lo que es el concepto de patrimonio separado. Y es que patrimonio son todos estos derechos de carácter patrimonial o obligaciones de carácter patrimonial que tiene una persona. Ese es su patrimonio principal, pero también puede hablarse de un patrimonio separado, eh, desarrollado o evacuado por parte del ordenamiento jurídico. El patrimonio separado indica la existencia de una masa patrimonial perteneciente a un sujeto y distinta de su patrimonio general. Por ejemplo, el hogar o las garantías son situaciones o instituciones jurídicas establecidas para separar una parte del patrimonio principal y que éste no se vea afectado por las obligaciones que tenga la persona.
Más adelante vamos a analizar un poco de lo que es el patrimonio separado. Y por último tenemos el patrimonio autónomo, que son las masas de derechos y obligaciones que, según opinan algunos, no tienen titular en un momento determinado. Esta es una teoría que es aceptada o que puede ser utilizada en contextos anglosajones o, por ejemplo, dentro del derecho germánico. Pero a pesar de ello, dentro de lo que es el derecho hispánico y más concretamente dentro de lo que es el derecho venezolano, no tiene validez. ¿Por qué no? Porque el patrimonio siempre tiene que estar sujeto a un particular, a una persona. No se puede hablar de que existe un patrimonio que no está sujeto a una persona. Inclusive, cuando una persona muere, deja su patrimonio en condición de herencia y ese patrimonio entra dentro del patrimonio de sus herederos, tanto su activo como su pasivo. Pero nunca va a haber una situación en la cual el patrimonio no tenga un titular. ¿Cuáles son las características del patrimonio? Entonces tenemos que decir que depende estrechamente de la noción de personalidad jurídica, es decir, siempre que existe una persona y esa persona tenga personalidad jurídica, entendida en conceptos de derecho civil personas, pues esa persona va a tener patrimonio o va a tener la aptitud para poder generar un patrimonio. Y por último, y en segundo lugar, tenemos que decir que es una universalidad jurídica comprensiva de las relaciones jurídicas de carácter pecuniario. ¿Qué quiere decir esto? Es una generalidad. Si yo tomo todo mi patrimonio, el activo de mi patrimonio y el pasivo de mi patrimonio, pues voy a entender todo lo que es el patrimonio en general. Por eso me dice que es una universalidad jurídica. Es el conjunto de derechos de carácter patrimonial y el conjunto de obligaciones de carácter patrimonial relacionadas con una persona, siempre que tengan un carácter pecuniario, es decir, que pueda ser estimable económicamente. Ya para terminar, vamos a hablar de lo que es el patrimonio separado, el cual constituye núcleos de obligaciones y derechos. También pertenecen al sujeto jurídico al cual corresponden las demás obligaciones y derechos que constituyen el patrimonio general, pero están segregados de este patrimonio general y la separación existe en virtud de la responsabilidad que los afecta. Todo esto parece un trabalenguas, pero es más sencillo de lo que parece. Existen situaciones o instituciones dentro del mundo jurídico en las cuales, por su propia naturaleza, tienen que estar separadas del patrimonio principal de una persona. Es, por ejemplo, el caso del hogar. El hogar es donde una persona hace su vida y no solo hace su vida, sino que también hace su vida con su pareja, con sus hijos. Eh, es necesaria una protección para ello, para que, por ejemplo, si esa persona, el titular del derecho de propiedad sobre ese bien, se vea comprometido con sus acreedores, los acreedores no puedan embargarle su hogar o no puedan ejercer acciones contra el hogar. Porque no solo le van a quitar un derecho humano como es el derecho a la vivienda, sino que también le van a afectar el derecho de otras personas. Es por ello que se separa un determinado patrimonio del patrimonio general de la persona, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, en la constitución del hogar. El hogar es el conjunto de bienes destinado al uso y disfrute de la familia, excluido el patrimonio de la responsabilidad patrimonial del sujeto que lo ha constituido. No toda casa, por el hecho de que se viva, es un hogar. Es necesario hacer la declaratoria del hogar y se hace con lo establecido en el artículo 632 del Código Civil. Una vez con esto, se saca al hogar, a la casa, del patrimonio principal del deudor y este bien queda separado del patrimonio. Así que no importa cuáles van a ser las deudas que éste llegue a tener a lo largo de su vida, nunca se va a ver afectado por las deudas o las obligaciones de carácter patrimonial que éste pueda llegar a tener, porque está separado. Mismo caso pasa con el beneficio de inventario. El beneficio de inventario también es otro caso de patrimonio separado, y es que el beneficio de inventario es una situación en la cual el heredero puede admitir la herencia pidiendo que se efectúe la distinción entre los bienes hereditarios y sus bienes personales. O dicho de otra manera, eh, existe una herencia, la persona deja un patrimonio de carácter sucesoral y sobre ese patrimonio yo puedo ejercer el beneficio de inventario a los fines de que se separe las acreencias de las deudas de ese patrimonio y de esta manera poder ver o poder analizar y estudiar si realmente me conviene aceptar esa herencia o no. Si me conviene, si es mayor el activo que el pasivo del patrimonio que yo voy a aceptar, pues lo puedo este,
la puedo aceptar. Si veo que no es beneficioso para mí, si veo que es mayor la deuda a aquello que yo puedo aceptar, que yo puedo ganar, entonces puedo rechazarla con base al beneficio de inventario. Y por último, tenemos la separación del patrimonio a solicitud de los acreedores. Son aquellos casos en los cuales se puede pedir que sobre ese mismo patrimonio de carácter sucesoral se separen los beneficios de las deudas a los fines de poder garantizar el derecho. Y de igual manera se puede entender la separación del patrimonio cuando el heredero no haya aceptado la herencia a beneficio del inventario. Los acreedores de la herencia pueden pedir que se separen los dos patrimonios, es decir, el patrimonio que está ingresando como sucesión y el patrimonio propio del heredero, a los fines de que no le afecten o que, por ejemplo, se pueda satisfacer esas deudas con solo el patrimonio que se está entrando en herencia. Otros casos que pueden constituir patrimonios separados son los bienes del quebrado. La quiebra es una declaración judicial en el cual se da al cese a la actividad de un negocio de carácter mercantil. No es lo mismo a la cesación de pagos. La cesación de pagos es voluntaria. La quiebra es declarada judicialmente bajo unas determinadas causales. Con respecto al patrimonio separado del quebrado, se puede decir que los bienes que tiene el momento de la declaratoria de la quiebra se limitan a responder los pasivos adquiridos hasta ese instante y no los sucesivos. Por ejemplo, yo soy propietario de una empresa, ¿no? El mayor accionista, el presidente. Me declaro en quiebra y tengo la declaración judicial. Tengo una serie de obligaciones de carácter pecuniario que tengo que satisfacer. Con los bienes del quebrado se establece un patrimonio separado en el cual solo los bienes que integran el patrimonio de la empresa hasta el momento de la declaratoria de la quiebra son los que van a responder a aquellas deudas. Si yo después tengo una mejor situación económica, puedo tener un patrimonio más grande del que tenía al momento de la quiebra, pues ese patrimonio ya no se va a ver afectado por todo lo de la quiebra, porque la quiebra nada más va a afectar el patrimonio de la empresa hasta el momento de la declaratoria. Y por último tenemos los bienes constituidos en fideicomiso. El fideicomiso es una figura del derecho bancario venezolano. No suele ser muy utilizada. Uno de los puntos o ejemplos más claros en que se utiliza el fideicomiso es, por ejemplo, en materia laboral. A los trabajadores se les descuenta parte de su salario, se ingresa en el fideicomiso y ese fideicomiso es lo que va a entrar a lo que son las prestaciones sociales. Ese es un patrimonio separado. Digamos que el trabajador se endeuda a título personal y no tiene cómo pagarlo. A pesar de que no tenga cómo pagarlo, sus acreedores no pueden atacar ese fideicomiso de las prestaciones sociales porque eso es un patrimonio separado el cual está ajeno a todo lo que son las deudas del titular y sobre el cual el acreedor no puede ejercer ninguna acción. Con esto terminamos la primera unidad temática. Eh, el día de hoy, pues, serán subidas las instrucciones para llevar a cabo la actividad. La actividad se va a llevar la otra semana, entre el día lunes al día sábado. Eh, Espero que si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor me lo hagan saber. Si ven la clase, si tienen una duda con respecto al material proporcionado, me lo hagan saber también por la plataforma. El material con el que vamos a estudiar va a ser principalmente el libro de Manuel Simón Egaña y el libro de José Luis Aguilar Gorrondona. De igual manera, vamos a trabajar bastante con el Código Civil y con la Constitución Nacional, principalmente con el Código Civil porque esta es la norma general en materia civil, ¿no? No sé si existe alguna duda, algún comentario antes de cerrar. Perfecto. No habiendo nada más que decir, terminamos y quedo pendiente si existe alguna duda, de nuevo, un comentario con respecto a la actividad o sobre el material proporcionado. Los veo en la siguiente unidad temática y hasta luego. Tengan buena tarde.